Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Matejaos, incentivando la educación. Muy buenos días, muy buenas tardes, desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo. El día de hoy vamos a ver un nuevo video de lo que es el tema de 4 operaciones, la parte de división. Así que sin más preámbulos, vamos al tema. Entonces, como vamos a ver el tema de hoy, que es división, recordemos que en una división necesitamos dos números, en este caso D mayúscula y D minúscula, cuyos nombres, en este caso el D mayúscula va a ser el dividendo y el de D minúscula es el divisor. Esos dos números, al operarlos, vamos a obtener otros dos números, el Q y el R, donde el Q es el cociente y el R es el residuo. Esta es la forma clásica de al momento que operamos una división. Entonces, y nosotros sabemos también de que el dividendo es igual al divisor por el cociente sumado con el residuo, donde cabe tener en cuenta de que el residuo es menor que el divisor y a la vez es mayor o igual a 0. Ahora, cuando mi división es exacta, justamente se da cuando mi residuo es igual a 0. Ahora nosotros tenemos que dividendo siguiendo lo mismo que el ejemplo anterior, perdón, que la definición dividendo divisor, cociente Q y residuo 0. Aplicando la propiedad, tenemos que dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo, pero como es 0, se omite. Vamos a ver un ejemplo básico para recordar más que todo, porque esto ya sabemos. Por ejemplo, 8 mayor que 5, tomamos el 8 de una cifra. Si fuera, por ejemplo, acá 45, 4 es menor a 5, tomaríamos dos cifras. Entonces 1, 5, me daría 5, entonces 8 menos 5, 3, bajo el 5, forma el 35, 7, porque 7 por 5 es 35 y ahí obtenemos que R vale 0. Y si yo multiplico divisor que es 5 por 17, me va a dar 85, y eso es igual al dividendo. Ahora, cuando mi residuo es 0, se llamaba división exacta, pero cuando mi residuo es diferente de 0 o mayor a 0 en este caso, mi división se va a llamar exacta y tenemos dos casos, por defecto y tenemos por exceso. Por defecto es la división que nosotros normalmente resolvemos, dividendo, divisor, cociente y acá mi residuo, pero en este caso se va a llamar residuo por defecto. En el caso por exceso, y bueno, ya sabemos también que dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo por defecto. Y en el caso por exceso, nosotros tenemos igualito, ¿no? El dividendo y el divisor no cambian. Pero cuando resolvemos en este caso, el Q va a ser 1 más que el Q por defecto. Para que lo podamos entender muy bien, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver un ejemplo, residuo, y tenemos acá residuo por exceso. Dividendo es igual a divisor por Q más 1. En este caso, el residuo por exceso quiere decir que se pasó, menos R. Ahora, vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. 85, por ejemplo, dividido entre 9. Entonces, como vemos, no puedo tomar 8 porque 8 es menor a 9. Tomamos 85. En este caso sería 9 por 9, 81. Y me queda 4. Eso es lo normal, lo clásico que nosotros operamos. Entonces, dividendo es igual a 9 multiplicado por 9, que es 81, más 4, que es el residuo por defecto. Ahora, pero en el caso del residuo por exceso, o la división por exceso, inexacta por exceso, perdón, tenemos entre 9, ya no voy a tomar 9, porque recuerda que cuando tú pones en el cociente pones un número que multiplicado con el divisor o se acerque al número dividendo, que es 85, o me dé igual a 85. En este caso voy a poner un número que sobrepase al 85, y el que lo sobrepasa pues justamente es de la otra división por defecto, cociente 9, el que lo sobrepasa es 1 más, que es 10. 10 por 9, 90, y me quedaría 5 de residuo, ¿no? Obviamente cuando yo multiplique sería 9 por 10, 90, pero ya no le voy a sumar el residuo, sino le voy a quitar 5. Y ya está. Vamos a ver ahora las propiedades. Con las propiedades tenemos propiedad número 1, el residuo es menor que el divisor, lo que ya habíamos puesto al inicio al inicio que estábamos explicando. Propiedad número 2, el residuo mínimo va a ser 1. El residuo mínimo siempre va a ser 1. Propiedad número 3, el residuo máximo va a ser divisor menos 1. Si tú te das cuenta, como el residuo es menor que el divisor, si por ejemplo si el divisor fuera 15, el residuo tendría que ser, lo máximo que podría ser es 14 porque es menor. Si fuera 20, lo máximo sería 19. Por eso 1 menos que el divisor. Y por último, el residuo por defecto sumado con residuo por exceso, en este caso, nos va a dar igual al divisor. Si tú observas,
en el ejemplo anterior, vamos a agrandar la imagen, en el ejemplo anterior, por ejemplo, el residuo fue 4 y acá fue 5, por defecto 4 y por exceso 5. 4 más 5 me da 9, que justamente es el divisor. Ahí está. Muy bien, espero que se haya comprendido, así que vamos a la parte aplicativa. Dice el primer problema, en una división inexacta, el divisor termina en 3, el cociente termina en 8 y el resto termina en 9. ¿En qué termina el dividendo? Entonces, en una división inexacta, dividendo, divisor, cociente y residuo. Y nosotros sabemos que el dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Ahora, el problema me dice que el divisor termina en 3. O sea, en este caso, el cociente termina en 8, el resto termina en 9. ¿En qué termina el dividendo? El dividendo va a terminar en un valor X, que nosotros desconocemos. El divisor termina en 3. 3 multiplicado por otro número que termina en, el cociente termina en 9, que termina en 8, más el resto, R es el residuo y que también le conocen como resto. El resto termina en ¿cuánto? En 9. Entonces, ¿en qué termina el dividendo? Para eso solamente necesitamos saber la unidad. Entonces, por ejemplo, en la multiplicación del número que termina en 3 por un número que termina en 8, le ponemos puntos suspensivos porque desconocemos quién es ese número, pero sabemos que termina en 3, en 8 y en 9 en cada caso. Entonces, por ejemplo, acá X igual, en esta división, si yo multiplico 3 por 8, ese número va a terminar en 3 por 8, 24, por ende el número termina en 4. Más puntos suspensivos 9, entonces unidad 4 más unidad 9, 13. Termina, en ese caso, el número va a terminar en 3. Llevo 1, pero ya no me interesa la decena o la centena porque en este caso solamente me piden qué termina, o sea, la unidad, el dividendo. Entonces, este es un número que termina en X igual a un número que termina en 3, por ende X va a ser 3. Y eso sería en qué termina el dividendo. Por lo tanto, el dividendo termina en 3. Vamos con el siguiente ejemplo. En una división inexacta, el cociente es 7 y el residuo es 15. Al sumar el dividendo con el divisor y el residuo se obtuvo 438. Hay el dividendo. Nosotros sabemos que la división inexacta, dividendo, divisor, cociente, en este caso el problema me dice que es 7 y el residuo vale 15. Entonces nosotros sabemos que dividendo es igual a divisor multiplicado por 7 más 15. Acá. Igual, dividendo va a ser igual a 7D más 15. Ahora, vamos con el dato con los demás datos del problema. Al sumar el dividendo, o sea, tenemos acá dato, dividendo, más el divisor, más el residuo, eso me da igual a 438. Entonces, este dividendo es igual a 7D más 15, más el divisor, más el residuo que vale también 15. Aquí está, fue dato del problema, y eso es igual a 438. 7D más 1D, 8D, más 15 más 15, 30, igual a 438. Paso a restar el 30, 8D va a ser igual a 408. El 8 baja a dividir y por ende eso va a ser 51. Hay el dividendo. Entonces dividendo va a ser igual a 7 multiplicado por divisor que vale 51 más 15 y eso me va a dar igual a 372. Vamos con la siguiente. Vamos a ver ahí. Dice, en una división, calcule el número de 3 cifras que dividido entre el número formado por sus dos últimas cifras da como resultado 24 de cociente y 2 de residuo. Entonces aquí tenemos un número de 3 cifras que va a ser dividido entre un número formado por sus dos últimas cifras. El número que se formó por las dos últimas cifras de ABC sería el BC. Y un número de 3 cifras, ahí está ABC, dividido entre el número formado por sus dos últimas cifras. ¿Quiénes son las dos últimas cifras de ABC? El BC. Da como resultado 24 de cociente, acá 24, y de residuo va 2. Entonces aplicamos la propiedad ABC igual a BC, que es el divisor, multiplicado por el cociente, más 2, que es el residuo. Aquí hacemos una descomposición por bloque. Recuerda que este es un número en base 10, ABC. Es un número de 3 cifras, entonces sería 100A más el BC, que se mantiene, igual a 24A BC más 2. Recuerda que el ABC se descompone polinómicamente, ¿no? El A multiplicado por 10 al cuadrado, que es 100, pero el BC se mantiene intacto, se mantiene como bloque. Pasamos a restar el BC, sería 24 menos BC, 24BC menos BC, 23BC, sumado con 2. Ya está.
Ahora lo que tenemos que hacer aquí es hacer un poquito de análisis, pensar un poquito, razonar un poquito, porque si tú te das cuenta, 100 multiplicado por A va a ser, el A recuerda que es una cifra, por ejemplo si fuera 4 sería 400, por ende al otro lado tiene que dar un número que sume 400. Entonces, pero si nosotros vamos al otro lado y tú te fijas ahí en el 23 multiplicado por BC, BC es un número de dos cifras, entonces este número tiene que terminar en 8 porque al sumarle 2 terminaría en 0. O sea, el 3 por el C tiene que ser 8 para que al sumarle 2 termine en 0, porque al otro lado voy a tener un número que termina en 0. En realidad que termine en 2, tanto la unidad como la decena va a ser 2 0. Por ejemplo, como te mencioné, si A vale 6, sería 600, 0, 0. Entonces acá yo tengo que ver un número que también me dé 600. Entonces, quiere decir que el 23 por el BC tiene que ser un número que termine en 8. Para sumado con 2 sería 0. Entonces, el único caso es que ese sea 6. Si tú te das cuenta, 23 por B6, 3 por 6, 8. O si no, tú pones, ¿no? 6 por 3, 8, 6 por 2, 12. Pongo mi espacio y después B por 3 abajito y va a haber el espacio que queda libre que sería el 8, baja el 8 y termina en 8 y luego le sumas el 2. Ahora, ¿cuánto sería el B? Vamos a suponer que B vale 1, entonces tendríamos 23 por 16 y eso me daría 368. Sumado con 2 sería 370. Pero, profe, no puede ser porque recuerda de que la es una cifra y si la, por ejemplo, fuera 5 sería 500 y no, las dos, tanto la unidad como la decena son 0, 0. Pero acá la unidad es 0 y la decena es 7. Entonces no puede ser 1. Vamos a probar que sea 2. Sería 23 por 26 y eso me da 598. Sumado con 2 me da justamente 600, por ende A sería 6. Profe, ¿y por qué no podría ser 3? Si tú pruebas te vas a dar cuenta que no cuadra con 3. Entonces ya tenemos los valores de A 6, B2 y 6. Por lo tanto, calcule el número de 3 cifras, sería en este caso 6, 2, 6, 622. Vamos a los siguientes. Problema número 4. Vamos a ver el problema number 4. El problema nos dice, al dividir m entre n, el cociente fue 8 y el residuo fue más grande posible. Si m más n es 109, hallar m por n. Bien, al dividir m entre n, o sea, está m entre n, el cociente fue 8, aquí ponemos 8, y el residuo fue el máximo posible. Recuerda la propiedad 3, residuo máximo es 1 menos que el divisor. Pero como el divisor es n, sería n menos 1. Aplicamos la propiedad m igual a divisor por 8, sumado con el residuo que es n menos 1. Entonces n8 más n sería 9n menos 1, ¿no? Ahora por dato nosotros tenemos que m más n vale 109. M más n vale 109. El n lo pasamos a restar y tendríamos que m es igual a 109 menos n. Lo vamos a reemplazar acá. 109 menos n igual a 8n, 9n, como ya mencioné. 8n más n, 9n menos 1. El menos 1 va para allá y el menos n va para el otro lado. Teníamos 110, por el menos 1 pasa a sumar y menos n igual a 10. Tendríamos que n vale 11. Si n vale 11, lo reemplazamos aquí arribita, m es igual a 98. Por lo tanto, m por n va a ser igual a 1078. Siguiente problema, problema number 5. En una división inexacta, el residuo por defecto y por exceso son iguales a 48. Si el cociente por defecto es 37, hallar el dividendo. Vamos a ver. Por defecto y por exceso. Recordemos, dividendo entre divisor Q y acá el residuo por defecto. Por exceso, dividendo divisor. Recuerda que aquí el Q era más 1 y acá el residuo por exceso. Como el problema nos menciona que los residuos son iguales, entonces el residuo por defecto y el residuo por exceso son iguales a 48. Acá sería 48 y acá 48. Ahora, si el cociente por defecto es 37, acá sería 37, por ende el por exceso tiene que ser 38, porque es uno más. Ayer el dividendo. Entonces, como ya sabemos, ahora, profesor, me falta el divisor. Pero el divisor recuerda que es residuo por defecto más residuo por exceso igual al divisor. Entonces el divisor va a ser igual a 48 más 48, que son los residuos por exceso y por defecto. 48 más 48, que sería igual a 96. Y ya tenemos, por lo tanto, que el dividendo va a ser igual, podemos usar el por defecto, 96 por cociente 37, multiplicado, sumado más 48. Por ende, el divisor va a ser igual a 3600.
Y por último, tenemos el problema número 6. Nos dice un número n se divide entre 15 por defecto y por exceso. Así que vamos ubicando los datos por defecto y por exceso. N dividido entre 15, donde nos dice que observándose que el resto por exceso, o sea, en el otro lado es mínimo, y el cociente por defecto aquí mismo vale 3. Y acá tenemos el residuo por defecto. Vamos al otro lado. Igual n entre 15. Recuerda que estos números no cambian. Dividendo y divisor nunca cambian. Y acá obviamente el cociente por exceso es 1 más que el de defecto, sería 4. Y acá el residuo mínimo es mínimo, o sea 1. Y aquí ya podemos hallar el valor de n, hallar n. Entonces nosotros sabemos que n va a ser igual a divisor 15 multiplicado por el cociente 4, pero no le voy a sumar porque estamos en exceso. En exceso se resta, menos 1. 15 por 4, 60 menos 1, 59. Y ya está. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Es un video de divisiones. Espero les haya gustado. Espero el tema haya sido de su agrado. Vamos a seguir siguiendo más todavía videos ampliando el tema porque estamos viendo RM, aritmética, y muy pronto se viene también lo que es geometría, álgebra y trigonometría y más avanzados. Así que sin más que decir, Dios me los bendiga y acuérdate que Cristo te... ¡Aleluya! Desde arriba de lo alto es el fuego. ¡Viva Jehová! Hay que mantenerlo ardiendo ese fuego del altar. Hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿pero cómo se hace eso? Y Jehová te responderá, echándole leña al fuego. Y Jehová te responderá, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego.